Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín de la Iglesia, responsable comercial de Infoedita, de Infoconstrucción. En este momento, 4 de la tarde, damos la bienvenida a toda la gente que tuvo a bien inscribirse a este nuevo webinar que desde Infoedita organizamos. En este caso, esta tarde, contamos con Manuel de Mirci, de Fibratec, que nos va a hablar cómo evitar los mallazos en la construcción de losas de hormigón. Manuel de Mirci, que será el ponente, como digo, de esta tarde, de la empresa Fibratec. Decir que la empresa Fibratec lleva sustituyendo mallazos por fibras desde el año 2009. Esto no es una nueva tecnología que esté funcionando desde ahora. Llevan ya unos cuantos años trabajando en el sector. Decir también que se han sustituido ya mallazos por fibras en más de 6,5 millones de metros cuadrados en soleras de hormigón, ¿vale? Fibratec también trabaja las microfibras, macrofibras, aditivos en polvo para retrasar la retracción y acaban de incorporar ahora, me comentaba Manuel, ahora nos comentará también, las juntas metálicas HCJ, espero haberlo dicho bien. Son juntas con la mejor transferencia de cargas del mundo. Están fabricadas, me apuntaba Manuel, en Bélgica. No es un producto que venga de Asia, ni de China, ni de estos, son productos europeos. Decir a toda la gente que nos está viendo que durante la intervención de Manuel, por favor, todos aquellos que tengan alguna duda, quieran consignar alguna pregunta, en la pestaña de abajo de preguntas o de chat, por favor, lo van incluyendo y una vez termine Manuel o la persona que continuará la explicación de Manuel, porque tendremos, creo, Manuel nos lo contará ahora, una persona que va a complementar su charla, una persona técnica que complementará su charla, responderá o dará cumplida respuesta a todas las dudas que se generen en la webinar de esta tarde. Decir también a toda la gente que se ha inscrito que durante 48 horas podrá volver a visionar esta interesante ponencia de Manuel. Y nada más, para no dilatar mucho más esta webinar, doy paso a Manuel. Manuel, cuando quieras. Muchísimas gracias. Bienvenidos, todos bienvenidos y muchas gracias por dedicar esta maravillosa hora y pico de su tiempo a escuchar nuestra ponencia. Hoy vamos a ver, voy a maximizar mi ponencia, ahí está. Hoy vamos a ver cómo sustituir mallazos en las construcciones de soleras, ya sea el mallazo superior o un doble mallazo, y también vamos a ver cómo agrandar los cortes de retracción para poder hacerlos más grandes y poder adaptarlo a las distancias que puedan estar los pilares en la construcción de soleras. Antes de empezar en nuestra ponencia, me gustaría aclarar una cosa, porque esto, aunque parezca muy raro, pero nos estamos encontrando con bastantes, incluso profesionales, que no tienen muy claro para qué sirve cada mallazo. Y esto creo que merece la pena aclarar. Una aclaración breve y rápida. Cuando tenemos un mallazo calzado en el tercio superior de la solera, este mallazo no se coloca para reforzar la solera, sino que, porque aquí, como podemos ver en este dibujo, cuando yo tengo un mallazo calzado en el tercio superior de la solera a 5 o 7 centímetros de la superficie y tengo una sobrecarga, la rotura se va a producir en la zona inferior de la solera. Por lo tanto, esta rotura que se va a producir abajo no puede ser paralizada por un mallazo que está colocado en la zona de arriba. Para ello necesitaríamos un doble mallazo y la malla que estuviera abajo, a 2, 3, 4, 5 centímetros de la base, sería la encargada de paralizar esta fisura producida por una sobrecarga para evitar su propagación hacia la superficie. Por lo tanto, ¿para qué tenemos entonces un mallazo calzado en la zona superior? El mallazo que colocamos en la zona superior y cuando colocamos un solo mallazo, que viene siendo el 90-95% de las soleras que se construyen en todo el mundo, salvo que sean soleras de muy grandes exigencias en almacenes logísticos, con muchas cargas puntuales, etcétera, etcétera, pero las hay, pero no son la mayoría de las soleras, son soleras muy especiales. En las soleras normales que se suelen construir, siempre vemos que se trata de construir la solera con un espesor de hormigón suficiente. Por lo tanto, no necesita ningún refuerzo. Pero aún así colocamos un mallazo en la zona de arriba. El motivo es el siguiente.
Cuando hacemos un vertido de hormigón y empezamos a tener las reacciones químicas del fraguado del hormigón, aumenta la temperatura de la masa del hormigón, de tal manera que se evapora una gran cantidad de agua, dejando millones, cientos de millones de microburbujas de aire dentro del hormigón. Estas microburbujitas de aire lo que hace, evidentemente, es darle al hormigón una estructura muy porosa. Entonces, cuando nosotros dejamos que el hormigón se mueva libremente, ¿qué va a intentar hacer? Aleatoriamente va a tratar de asentarse debido a que en realidad está lleno de millones de burbujitas de aire. Por lo tanto, esos micromovimientos de asentamiento que el hormigón pudiese hacer nos generarían, debido a la acumulación de los micromovimientos, acabaría haciendo fisuras visibles en la superficie de cierto ancho, fácilmente visible, de tal manera que quedaría una superficie muy desagradable. Ese es el motivo por el cual ponemos este mallazo en la zona de arriba calzado, cerca de la superficie, entre 5, 7, 6, 7 centímetros de la superficie, no más abajo, para paralizar estos movimientos, es decir, para que no haya movimientos dentro de ese hormigón. De tal manera que a la vista tenemos un hormigón agradable, bonito, porque no vemos las microfisuritas que el mallazo no permite, al no permitir que el hormigón se asiente, no permite que haya fisuras grandes, pero asegura que las microfisuras o las microburbujas continúen estando allí. Y eso va a ser la debilidad futura del hormigón. Por lo tanto, el hormigón, el mallazo no nos está haciendo un gran favor. Simplemente, estéticamente, nos está ayudando a tener una superficie más agradable. Dicho todo esto, vamos a pasar a nuestro método de trabajo, que es el siguiente. Cuando nosotros vamos a hacer una solera de hormigón, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de tensiones se van a generar en esa solera, porque eso es lo que nos va a determinar si el espesor del hormigón es suficiente o si tenemos, por el contrario, que agregarle un refuerzo porque este hormigón no va a ser suficiente para poder aguantar las cargas que se le van a aplicar encima. Evidentemente, tenemos también en cuenta en estos cálculos Westergaard de tensiones también las condiciones, la compactación de la base y otras cosas. Por lo tanto, cuando hacemos un cálculo Westergaard, que aunque parezca complicado, durante esta presentación compartiré un enlace donde ustedes pueden inscribirse en nuestra página web y hacer este cálculo en solo 15 segundos. De hecho, lo vamos a hacer juntos. Verán que es muy fácil. Entonces, se nos pueden dar dos situaciones. Una sería que las tensiones que se van a generar en una determinada solera con un espesor y unas determinadas condiciones no superan el límite de rotura del hormigón. ¿Esto qué significa? Que ese hormigón tiene un espesor suficiente como para aguantar las cargas. Cuando eso sucede, cuando vemos que las tensiones no superan la tensión de rotura del hormigón, que el hormigón no se va a romper, significa que no necesita un refuerzo, por lo tanto colocamos una malla electrosoldada o un mallazo, que llamamos coloquialmente, en la zona superior de la solera, en el tercio superior de la solera. Y como hemos dicho antes, este mallazo inmoviliza el hormigón, no permite que el hormigón se asiente y haga desaparecer las microburbujas que hay dentro, las cientos de millones de microburbujas que hay dentro, quedan ahí esas burbujas sin poder desaparecer, pero el hormigón evita, pero el mallazo evita que esas microburbujas, debido a los movimientos, se conviertan en fisuras visibles en la superficie. Bien, pues mucho mejor que eso, lo que hacemos es colocar 2 kilos de fibra de vidrio micro alcalirresistente, que se distribuye de una forma totalmente homogénea por toda la masa de hormigón. Estamos hablando de 400 millones de microfibras que literalmente atraviesan todas esas burbujitas de aire que han quedado dentro del hormigón debido a la evaporación del agua durante el proceso de fraguado, de tal manera que cose estas microburbujas, las atraviesa, relaja sus tensiones y las hace desaparecer. Después veremos en detalle un poquito más todo esto que estamos diciendo. Por lo tanto,
aquí, al ya no haber movimiento en el hormigón, porque las microfibras evitan que haya esos movimientos debido a que hacen desaparecer esas burbujas, al no haber ya micromovimientos, se hace innecesario colocar este mallazo calzado en el tercio superior de la solera. Este es el secreto de cómo con microfibra de menos de 20 milímetros de longitud se puede sustituir los mallazos calzados en la zona superior de las soleras de hormigón. Otro de los inconvenientes del por qué colocar microfibras es mucho más ventajoso que colocar un mallazo es un error de aplicación que se suele hacer muy habitual. Y es el siguiente: cuando nosotros calzamos un mallazo en la zona superior, idealmente este mallazo no debería atravesar la zona donde vamos a hacer los cortes, las juntas cortadas, que se suelen hacer cada 3, 4 o 5 metros, dependiendo de la distancia del espesor de la losa, que viene siendo unos 25 veces el espesor aproximadamente. Por lo tanto, porque si nosotros colocamos aquí un mallazo, cortamos aquí arriba y el mallazo no se corta o está demasiado o justo se corta y no permite aquí que se genere, que se induzca esta fisura, que es la que nosotros necesitamos inducir dentro del hormigón. Con este corte lo que hacemos es inducir una rotura. Si el mallazo impide esa inducción, no está haciendo ningún buen trabajo y va a generar más fisuras todavía en un futuro. Por lo tanto, esta operación de colocar planchas de mallazo de manera que no atraviesen la zona de los cortes, o colocar el mallazo y después cortarlo, o directamente colocar el mallazo más abajo y ni siquiera llegar a cortarlo, es una aplicación incorrecta y es otro de los motivos por el cual poner microfibras, 2 kilos de Fibratec, es muchísimo más ventajoso y la solera va a quedar en mucha mejor condición. Bien, pues dicho eso, vamos a continuar con lo que estábamos hablando antes. Ya hemos visto el supuesto en el que la tensión que se va a generar en la solera no supera el límite de rotura del hormigón, por lo tanto ponemos normalmente un mallazo calzado, pero en mejor que eso, 2 kilos de microfibra de vidrio. Pero si superara el límite de rotura, significaría que en la zona inferior de la solera ya sabríamos de antemano que se va a producir una fisura debido a la sobrecarga. Pues esta fisura de abajo hay que paralizarla o bien con una malla colocada en la base de la solera, no tirada en el suelo, en la base es 2, 3, 4 centímetros de la base, o con macrofibras, con fibras que son más largas y de mayor diámetro, por eso las llamamos macrofibras, que son las que, digamos, coserían esta fisura producida para paralizarla y que no suba hacia la superficie. Aquí llegamos al concepto de las micro y las macrofibras. Tenemos microfibra por un lado, macrofibra por otro. Cada una de estas fibras hacen un trabajo diferente, no son fibras que compiten entre sí ni pueden sustituirse entre ellas. Hay que saber muy bien si ponemos micro o macro y lo podemos hacer utilizando un cálculo online para hacer el cálculo de tensiones Westergaard, y ahí es donde vemos si hay que utilizar una o si hay que utilizar otra. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La microfibra sustituye el mallazo colocado en la zona superior. ¿Por qué? Porque son fibras muy pequeñas, no son pesadas, tienen un peso específico muy similar a la del hormigón, de manera que se reparten por toda la masa del hormigón y atraviesan y cosen las microfisuras, las microburbujas de aire del hormigón, de tal manera que consiguen tener un hormigón de mayor densidad y mayor calidad. Por lo tanto, aumentan la resistencia a primera rotura del hormigón. Las macrofibras, al ser fibras muy pesadas, hay decenas de miles de unidades, no cientos de millones, solo decenas de miles. Por lo tanto, no pueden coser esas microburbujas que hay en el hormigón. Por lo tanto, no mejoran la calidad de hormigón. Por lo tanto, nunca entran en acción ni sirven para nada hasta que se produzca una rotura. Su funcionamiento es solo post-rotura. Es decir, que cuando nosotros calculamos una solera de hormigón, si el espesor del hormigón es suficiente y ponemos
macrofibra, estas fibras jamás van a entrar en acción, nunca. Un hormigón, una solera de 15 centímetros para un parking de coches es perfectamente capaz de soportar una carga puntual en cada neumático de más de 3.000 kilos. Sin embargo, un coche va a tener una carga de, como mucho, 300 o 400 kilos. Un camión de reparto, pongámosle 2.000, 2.500 kilos por neumático, como ven, no supera en ningún caso los 3.000. Por lo tanto, si yo pongo aquí 20 kilos de fibra de acero, literalmente las he tirado porque no pueden hacer el trabajo de la microfibra y nunca van a entrar en acción porque el espesor de la solera es suficiente, por lo tanto nunca se va a romper, por lo tanto la macrofibra nunca va a actuar. Bien, ¿cuándo coloco entonces macrofibra? Pues si a mí me dijeran que en esa solera de 15 centímetros vamos a subir un tráiler con una carga puntual de 4.500 kilos por neumático, yo ya sé que se va a romper. Podría aumentar el espesor de la solera, pero imaginemos que no se puede por algún motivo. Entonces, como yo ya sé que se va a romper esa solera por la parte inferior, coloco macrofibra, porque la macrofibra es la única capaz de parar una fisura que ya ha empezado en la base, cosa que la microfibra no puede hacer. Y esa es la diferencia entre una fibra y otra. Entiendo que queda claro que ninguna de las dos fibras hace el trabajo de la otra, ninguna de ellas es mejor que la otra, sencillamente hay que saber cuándo colocar una y otra. Esto era un concepto importante que quería compartir con ustedes. Para saber bien la diferencia entre la micro y la macrofibra, con valores numéricos se ve bastante bien. Aquí hay una comparativa de fibra de vidrio micro de 13 milímetros y macro de 36. Esta tabla de abajo es de un competidor. Nosotros la macrofibra de vidrio no la vendemos, la larga. Vamos, la tenemos, pero no la ofrecemos porque hay muchas mejores opciones que esta. Pero quiero mostrarles simplemente la diferencia que hay. Si yo coloco 2 kilos de microfibra de vidrio en un hormigón HA25, yo puedo elevar su primera resistencia a rotura por flexión hasta 4,30 megapascales porque he conseguido un hormigón menos poroso, más denso. Por eso es más resistente a primera rotura. Sin embargo, si yo coloco macrofibras que pesan unas 15 veces menos, cada una de las fibras pesa unas 15 veces menos que la microfibra, significa que en lugar de 400 millones de fibras, lo que tengo es 30 y tantos o decenas de millones, no cientos de millones, sino que decenas de millones de fibras. Lógicamente, si yo en 400 millones de fibras menos, vamos a suponer, 100 millones de fibras, no llega a 100 millones, pero 100 millones vamos a suponer, exagerando un poco, nos están faltando en ese metro cúbico 300 millones de fibras. Luego, esos 300 millones de microburbujas que no he podido coser, evidentemente no me van a permitir mejorar la calidad de ese hormigón. Ese es el motivo por el cual ni con 7, ni con 10, ni con 15 kilos de fibra larga en ese mismo tipo de hormigón, como se puede ver aquí, apenas tengo mejoras en la resistencia a primera rotura a flexión de un hormigón HA25. Y aquí viene ahora la otra diferencia. Igual que, por ejemplo, la fibra larga me puede otorgar unas resistencias residuales post-rotura, que serían estos valores que están aquí a la derecha, la microfibra no me puede dar ese tipo de valor, porque una vez que la fisura se produce en un hormigón con microfibra, esa fisura ya sigue abriéndose. No hay resistencia. Sin embargo, cuando yo coloco fibras largas, la fisura se produce y hay una resistencia residual, el hormigón ya está roto, pero las fibras aguantan para que esa fisura, para que ese hormigón no llegue al colapso. Luego analizaremos si estos valores son buenos o malos, pero de momento vamos a quedarnos con la idea de que estos valores en las fibras largas existen y en las fibras cortas no existen. Esto es lo que a mí aquí me interesaba explicarles. ¿Cómo es posible que 2 kilos de microfibra de Fibratec pueda ser capaz de aumentar la resistencia a primera rotura a flexión? Porque, como hemos dicho antes, mejora sustancialmente la calidad de ese hormigón hasta el punto de evitar la carbonatación, es decir, la penetración de CO2 en el hormigón un 47%, la penetración de aire la disminuye en un 87%, la penetración de agua en un 58% y la absorción
por capilaridad lo disminuye en un 38%. Todos estos valores me están diciendo que tengo un hormigón menos poroso, como se puede intuir. De modo que una microfibra sustituye una malla calzada en la parte superior, como resumen, y la macrofibra sustituye la malla colocada en la zona inferior. Si utilizo las dos fibras al mismo tiempo, estaría utilizando algo parecido a un doble mallazo, uno haciendo el trabajo de la malla superior y otro el de abajo. Bien, si vamos a comparar ahora las microfibras que existen en el mercado y luego vamos a hacer lo mismo con las macrofibras que existen en el mercado, nos podemos encontrar la microfibra de polipropileno de 12 milímetros, de toda la vida, lleva muchos años ya en el mercado, y esta fibra es muy diferente a las microfibras de vidrio, debido a que, primero, su material es plástico. Al ser un material plástico, lo que realmente no tiene una resistencia a rotura por tracción como tal, tiene 80 newton. Esta fibra realmente se empapa de agua, absorbe el agua en el hormigón fresco, de tal manera que lo retiene un tiempo extra, por aquello de que no se seque bruscamente el hormigón y no fisure debido al secado brusco del hormigón. El problema es que como tiene una densidad muy diferente a la del hormigón, su reparto no es homogéneo. Por lo tanto, tenemos fibras en la superficie flotando, saliéndose fuera, o sea, nadando por encima. No hay un reparto que podamos llamar homogéneo hacia los lados ni hacia abajo en la solera. Por lo tanto, esta fibra, al no estar en todas partes presente, tampoco podemos esperar que haga bien ni siquiera este trabajo de empaparse, porque habrá zonas donde no haya ninguna fibra y habrá otras donde hay bolas, grumos y estará lleno de fibras. Es otro concepto. No está ahí para lo que realmente estamos buscando en las microfibras. Pero desde que nacieron o aparecieron las fibras de vidrio, ya la cosa ha cambiado mucho, porque las fibras de vidrio tienen una densidad muy similar a la del hormigón, por lo tanto su reparto es totalmente homogéneo. Pero ¿qué sucede con las fibras de vidrio? Que es que necesitan tener un contenido de circonio en su interior, mínimo un 16%. ¿Por qué? Porque los hormigones son alcalinos y atacan químicamente a las fibras de vidrio y las destruyen en semanas y meses. Por lo tanto, aquí aparecen dos tipos de fibra de vidrio AR, es decir, alcalí resistentes, que se fabrican en dos fábricas en el mundo. Una está en Japón y la otra está en China. Nuestra fibra es la que se fabrica en Japón con un 17,1% para poder cumplir con todos los requisitos de contenido de circonio de los distintos países en el mundo, porque los cementos y hormigones, dependiendo de qué país, debido a los materiales con los que se fabrican, son más o menos alcalinos. En China los hormigones son menos alcalinos, por lo tanto su norma exige un 14,5% de contenido de circonio solamente. Y como la mayor parte de las fibras de vidrio que producen las exportan, realmente no penalizan sus fibras añadiéndole más circonio, porque el circonio es lo más valioso dentro de la fibra. Podría representar tranquilamente 1 o 2 euros de diferencia de precio en el mercado una vez que llega a los países de destino. Por lo tanto, y no se trata de fabricaciones, de producciones de fibra que puedan variar el contenido de circonio durante el proceso de fabricación. Son fabricaciones de un proceso fijo, sin posibilidad de cambio, porque estamos hablando de gigantes lagos con enormes hornos y mezcladoras de circonio, etcétera, etcétera. No es fácil cambiar el contenido de circonio. Esta sería la primera diferencia entre la Fibratec, nuestra Fibratec, que se llama V12AM, y la fibra que se fabrica en China en este sentido. En cuanto a resistencia a rotura por tracción, mucho más resistente que la fibra de polipropileno, como se puede ver. Otra de las diferencias de la fibra de vidrio contra la diferencia de propileno es que se mezcla muy rápidamente debido a que tiene un peso específico muy similar a la del hormigón. En apenas 5 o 10 minutos, en un camión hormigonera, podemos mezclar la fibra con total homogeneidad. Y ahora vamos a llegar a la segunda diferencia entre nuestra fibra y las fibras que se fabrican en China. Bueno, digo fibras, en realidad es una fibra, lo que pasa es que luego tienen muchos traders como representantes y las venden desde distintos puntos de venta, pero siempre es la misma fibra que sale de la misma fábrica. Nuestra fibra tiene otra capacidad más y es que tiene un adhesivo que mantiene la fibra íntegra dentro de la cuba del hormigón
y puede aguantar el machaqueo del hormigón hasta 25 minutos entre el tiempo de mezclado más el tiempo de transporte. Sin embargo, las fibras que se fabrican en China, lo que se observa es que no tienen esta tecnología todavía y en 2 o 3 minutos empiezan a destruirse dentro de la cuba del hormigón, no pudiendo aguantar los 5 o 10 minutos que necesitan, y al final del mezclado llegan muy pocas fibras íntegras, se convierten en polvo prácticamente, por lo tanto son muy ineficientes en la mayoría de los casos. Ese es el motivo por el cual de entre las microfibras de vidrio AR, la Fibratec V12AM sería la mejor opción bajo nuestro prisma. Aquí tenemos una foto de una fibra de vidrio con poca cantidad de circonio, como en 2,2 años está totalmente destruida y pierde volumen. Ese es otro de los problemas de utilizar fibras chinas en el hormigón, porque si bien aparentemente puede estar haciendo un buen trabajo, en el que en el momento que se han destruido por el ataque de los procesos químicos, de la destrucción química en el interior, empezará a dejar una estructura porosa dentro del hormigón y generará futuros problemas de debilidad en ese hormigón. Fibratec, después de 25 años, está íntegra, totalmente, perfectamente conservada, como se puede ver. Cuando utilizamos microfibras, nos evitamos este tipo de roturas superficiales, porque la fibra de vidrio está presente en cada milímetro cúbico del hormigón, ha quitado su porosidad y está reforzándolo o cosiéndolo por todas partes. Esa es otra de las diferencias. No deja rastro en la superficie, porque la densidad de la fibra de vidrio es ligeramente superior a la del hormigón. Por lo tanto, no flota, no puede flotar en la superficie, a diferencia de las fibras de polipropileno. Se puede diferenciar muy fácilmente de las fibras que vienen de China. Las fibras que se fabrican en China tienen una longitud de 12 milímetros, Fibratec tiene una longitud de 13 milímetros. Se nos están dando casos de ver fichas técnicas donde colocan 13 milímetros en fibras que vienen de China y ahora mismo, bueno, prácticamente tenemos que medirlas para estar seguros de que la fibra viene de origen japonesa, pero bueno, simplemente con decirles que si ven nuestra marca en la fibra es japonesa, tiene 13 milímetros, aunque se llame V12, porque tenemos otra fibra que se llama V13 también, es un tema de referencia, no es por la longitud. Pero bueno, en el caso de la China sí es por la longitud. Se llaman lo que sea 12 porque pues, es por la longitud. Voy a mostrarles un vídeo que nos muestra en 3 minutos las aplicaciones de la fibra. Y yo creo que una imagen dice más que 1000 palabras, así que les voy a dejar 3 minutos con este vídeo corto. Fibratec, fibra de vidrio alcali resistente con el mayor contenido de circonio a nivel mundial, 17,1%. El perfecto sustituto de las mallas electrosoldadas en la construcción de soleras. Con solo 1 kilogramo metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras peatonales, pistas deportivas, patios, aceras, andenes. Con solo 2 a 3 kilogramos metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras industriales, en estacionamientos, en recrecidos sobreforjados en estacionamientos de varias alturas, en gasolineras, en estaciones de recogida de contenedores. Su aplicación es rápida y sencilla. Se añade como último componente en el hormigón fresco a una velocidad de 2 o 3 kilogramos minuto a máximas revoluciones de la cuba del camión o en la planta de hormigón. Tras haber añadido la totalidad de la fibra, se permite 1 o 2 minutos adicionales de mezclado y se procede al vertido del hormigón. Eso es todo. Ejecución 50% más rápido. El mallazo hay que colocarlo previamente, entonces ese tiempo de colocación previo del mallazo te lo estás ahorrando al echar la fibra. Evitamos tener que colocar, calzar y coser mallas electrosoldadas, facilitando la ejecución. La aplicación tradicional del mallazo se suele colocar sobre unos calzos, porque el mallazo siempre debe quedar en la zona de arriba de la solera. Entonces, al colocar los calzos, el problema que tenemos es que la cuba o la hormigonera no puede acceder por encima del mallazo porque lo doblaría, se quedaría en la parte de abajo. Entonces, la ventaja que tenemos al utilizar fibras es que nos ahorramos ese inconveniente y así se queda distribuido uniformemente dentro del hormigón, por lo cual pues, la resistencia sigue siendo la misma y tiene una mucho mejor facilidad de ejecución. Facilidad de acopio y ahorro de espacio en obra.
Evitamos tener que cortar y solapar mallas electrosoldadas en zonas con obstáculos como columnas, registros y recovecos. Cuanto sean parking cubiertos, que tengas pilares, tal, claro, el mallazo tienes que solaparlo, tendrías que ir cortando y solapando mallazo. Evitamos problemas de colocación de mallas en terrenos inclinados o con espesores variables. Fibratec no deja rastro en la superficie, totalmente apto para acabado en pulido o impreso. Evita la microfisuración y aumenta la resistencia a rotura por flexotracción. Con Fibratec, adiós a las mallas electrosoldadas. Ahorre tiempo y dinero. Bien, pues esto era un poco el vídeo que les quería mostrar. Yo creo que dice bastante más de lo que yo puedo contar en esas imágenes. Y ahora quiero hacer un cálculo rapidísimo, para que sepan cómo utilizar nuestro cálculo online. Se meten en nuestra página web, hay una solapita donde dice cálculo de dosificación, y luego hay una zona donde si elige calcular, le va a pedir que se inscriba por primera vez, deje sus datos porque queremos que esta aplicación, bueno, cálculo online en realidad, lo utilicen solo profesionales. Por eso es importante rellenar todos los campos, no poner puntos y comas para rellenar, porque hay un sistema que elimina esos perfiles. Por lo tanto, por favor, coloquen bien sus datos. Y esto les va a ayudar a saber rápidamente si podemos utilizar microfibra porque el espesor de la solera es suficiente, o si tenemos que acudir a macrofibra o a un doble mallazo, ¿vale? Es para eso y lo hacemos en segundos. Vamos a suponer que un cliente nos dice que sobre una explanada tipo E2, con un espesor de 15 centímetros, con un hormigón de HA25, quiere construir una solera sobre la cual van a circular carretillas elevadoras cargadas, totalmente cargadas, de 4 toneladas de peso. Esto significa que en el 80% de la carga estará en el eje delantero, por lo tanto estaremos hablando de unos 1.600 kilos en cada neumático del eje delantero. Entonces tenemos que buscar a ver si este hormigón es capaz de soportar 1.600 kilos de carga dinámica. Cuando es una carga dinámica, también es importante saber cuántas veces va a pasar esa carretilla elevadora totalmente cargada por un mismo punto. Imaginemos que el cliente nos dice 150 veces al día. Y que también va a tener en alguna zona estanterías con patas sobre placas de 11 por 11 y que van a pesar 2.500 kilos. Con los factores de seguridad ya tenidos en cuenta, si nosotros nos metemos en nuestra página web y clicamos y ya nos hemos dado de alta y ya empezamos a utilizar nuestro cálculo online, nos va a aparecer pues aquí la dirección, porque es un cálculo online, como el nombre indica, no es una aplicación, no va a ocupar espacio en el teléfono móvil. Aquí en estos 3 puntitos podemos seleccionar la opción de poner un iconito en la página principal para que tenga la apariencia de una aplicación y estemos donde estemos, si tenemos internet, enseguida clicar sobre él y llegar a esta aplicación, a este cálculo online y poder utilizarlo. Aquí le damos a calcula tu dosificación. En esta segunda página seleccionamos carretillas, estanterías. Esto es lo que determina el área de contacto contra el suelo de la carga. Por eso hay distintas pantallas. Aquí son 11 por 11 de incidencia contra el suelo, tanto las carretillas de neumático pequeño como patas de estantería. Aquí llegamos a esta página donde tenemos un desplegable. En este desplegable seleccionamos el espesor de la solera. Aquí está el tipo de hormigón. Más abajo tenemos valores con hormigón HA30, que no lo he puesto porque en principio ahora no nos interesa porque el cliente no es lo que nos está pidiendo. Y con dosificación de 2 kilos vemos que soporta una carga estática de 2.850 kilos. Estos 2.850 kilos es lo que el hormigón es capaz de aguantar en 15 centímetros y con la base que tenemos en ese lugar. Por lo tanto,
es suficiente colocar un mallazo calzado arriba o 2 kilos de fibra de vidrio AR de Fibratec, que además nos van a ayudar a darle al hormigón una resistencia a primera rotura adicional de entre un 5 y un 18% según todos los ensayos que hemos hecho hasta ahora. Por otra parte, la carga dinámica, como no están los 150 repeticiones que el cliente nos estaba pidiendo, nos vamos a 200 repeticiones y vemos que en cada neumático la carga aceptable son de 1.860 kilos. También supera la carga que nos está exigiendo el cliente. Por lo tanto, podemos decir con tranquilidad que esta solera con ese espesor aguanta perfectamente las cargas y con 2 kilos de Fibratec V12 AM podemos quitar tranquilamente ese mallazo. La solera va a tener mejor calidad, más durabilidad, fabricada en la mitad del tiempo, todos los recovecos perfectamente bien protegidos, la superficie protegida, mucho mejor terminada y protegida contra la abrasión de neumáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, algunas referencias de obras para que se hagan una idea de qué tipo de situaciones se utiliza. Pues esto es el mercado en Barcelona, estos son aceras, accesos a garajes, zonas de aparcamiento. Dentro de esta nave todas las soleras están hechas también con fibra de vidrio, con un par de kilos. Esta es otra nave en Argentina. Exportamos a varios países. Esta es una nave industrial en Argentina, construida con 2 kilos de fibra. Esta es otra en el País Vasco, donde el cliente se quedaba más tranquilo poniendo 3 kilos que 2 kilos, aunque con 2 kilos era suficiente seguramente también, pero bueno, se puso 3. Aquí ya tenemos varios aparcamientos de varios supermercados, algunos de Mercadona, de Aldi y algunos otros también, hechos con nuestra fibra de vidrio, con 2 kilos y sin mallazos. Estos son los recrecidos en aparcamientos de varias alturas. Esto es un andén de tren donde ya no es por las cargas, sino porque esta fibra aquí en esta aplicación lo que hace es absorber la energía al paso de los trenes, de las vibraciones, las absorben las fibras y el hormigón no sufre, por lo tanto no agrieta, y eso es otra de las funciones que puede llegar a cumplir la fibra. Aquí una gasolinera con un espesor evidentemente suficiente como para 15 centímetros para neumáticos de los vehículos que entran en estas zonas. Esto es una zona deportiva. En las zonas deportivas normalmente con 1 kilo es suficiente porque recomendamos 2 cuando haya tráfico rodado para tener una mejor resistencia al desgaste superficial por neumáticos y etcétera. Pero normalmente con 1 kilo cuando no tenemos ese tipo de ¿cómo se llama? Desgaste, con 1 kilo en algunos casos también es suficiente. Bien, y luego existe una fibra que se llama V13MO, que es para sustituir las mallas que se colocan en la pared cuando hacemos aplicaciones como morteros de revoco, monocapas, pinturas, bases de microcemento, morteros autonivelantes, etcétera, etcétera. La fibra se reparte de una forma totalmente homogénea en su interior y no hay rastro en la superficie como se puede ver aquí. Bien, ahora volvemos al ejemplo, al inicio de la presentación donde hacíamos un cálculo Westergaard de tensiones y en el segundo caso veíamos, por ejemplo, que el espesor de la solera no era suficiente para soportar las cargas. Imaginemos que nos piden para apilar contenedores con un espesor de 22 centímetros, H25, un K de 5, la placa de apoyo 20x20, que son las esquinas del contenedor, 10 kilos de carga puntual, y si hacemos el cálculo Westergaard nos va a decir que esto se rompe, esto no aguanta. Por lo tanto, nos tenemos que ir a la macrofibra, que sería equivalente a un mallazo calzado en la zona inferior. Porque ahora lo que necesitamos es un refuerzo del tipo estructural, pero cuando hablamos de estructural no nos referimos a una estructura, no nos referimos a quitar refuerzos en elementos verticales como pilares, forjados o vigas y cosas así. Aquí estamos hablando de proteger la estructura de la solera en sí. Por lo tanto, ¿qué es un refuerzo del tipo estructural? Esto tiene una definición y la vamos a ver. Aquí vemos las fibras largas cómo atraviesan esta rotura. Claro, imaginemos
Esto ya es la fase ya muy avanzada de una gran carga sostenida en el tiempo hasta que la pieza ha colapsado para poder realmente ver aquí las fibras cómo atraviesan de un lado a otro. Bien, pues la definición está en el nuevo código estructural, en el anejo 7. El anejo 7 dice que un refuerzo de tipo estructural en una solera de hormigón con macrofibras se puede conseguir si se cumplen dos condiciones y son las siguientes. Nosotros colocamos una probeta de hormigón con una determinada cantidad de macrofibras, ya sean de acero o sintéticas o de vidrio, pero ahora vamos a ver que las de vidrio son las menos eficientes. Pues la sometemos a un ensayo de viga y cuando tenemos la primera fisura, a la carga que ha provocado la primera fisura, el límite, lo llamamos FL. Continuamos ejerciendo la carga hasta que esta fisura abre 0,5 milímetros en la base y medimos en ese momento la cantidad de fibra que hay dentro de esta probeta. Nos está aguantando una carga residual. A esa carga residual la vamos a llamar F1. Continuamos ejerciendo la carga y cuando tenemos una apertura de la fisura de 2,5 milímetros, medimos la resistencia residual que es capaz de otorgar esa cantidad de fibra en concreto en esta probeta y si se nos cumplen dos condiciones, que es que el valor F1 tiene que ser del 40% o mayor que FL y en el F3 esta carga, valor F3, tiene que ser un 20% de FL o mayor de un 20% del FL. Si se cumplen ambas condiciones, podemos afirmar que esta cantidad de fibra de tal tipo, de un determinado tipo, ha sido capaz de otorgarle una resistencia estructural a esta pieza. Nunca antes habíamos llamado a las fibras estructurales. Normalmente lo que se suele decir es que es una fibra que puede otorgar una resistencia del tipo estructural. Lo que pasa es que por el idioma, por la facilidad, por la rapidez, y por vagos, generalmente los que nos dedicamos a las fibras, las llamamos estructurales a las largas. Pero esto puede llevar a engaño, porque alguien puede decir, en lugar de poner 2 kilos de microfibra, ¿por qué no pones 2 kilos de fibra estructural? Suena mucho mejor, suena mucho más fuerte, suena mucho más efectivo. Sin embargo, es un enorme engaño, porque 2 kilos de fibra estructural son muy pocas unidades y no nos puede dar esta regla, no nos puede armar estructuralmente esta solera para nada y tampoco puede hacer el trabajo que hubiesen hecho 2 kilos de microfibras, porque 2 kilos de microfibras con 400 millones de unidades habrían mejorado sustancialmente la calidad de ese hormigón, sustituyendo el mallazo de arriba. Pero 2 kilos de macrofibra estructural no sirve, en este caso de acero, no sirve para nada, porque para poder tener esa resistencia o cumplir esa condición, se necesitan 20 kilos de fibra de acero. Lo vamos a ver ahora en un momentito. El tipo de cálculo que utilizamos para saber la cantidad de fibra en cada caso es el método de cálculo TR34. Lo hacemos en colaboración con una ingeniería en Alemania y de forma totalmente gratuita para nuestros clientes. ¿Qué tipo de macrofibras hay en el mercado? Las típicas sintéticas, las de vidrio y las de acero. Ahora vamos a ver que las macrofibras sintéticas Barchip que distribuimos son la mejor opción y lo voy a tratar de demostrar en las siguientes pantallas. ¿Por qué no ofrecemos macrofibras de vidrio? Siendo nosotros expertos en fibras de vidrio, los primeros que las trajimos a España, etcétera, etcétera. Porque las microfibras es una historia, las macro es otra historia. Si yo quiero reforzar un hormigón de forma estructural con macrofibras de vidrio y miro en la resistencia residual FR3, que es donde generalmente miran los calculistas, podemos ver que con 10 kilos de dosificación obtengo una resistencia residual de 1,06 megapascales. Sin embargo, si yo utilizo las macrofibras sintéticas Barchip, en ese mismo FR3, en el mismo tipo de hormigón, con solo 2 kilos de fibra macro sintética Barchip, obtengo 1,45
mucho mayor valor comparado con 10 kilos de fibra macro de vidrio. Por lo tanto, tengo que comprar 4 veces más cantidad de una fibra de vidrio que cuesta más o menos al kilo, cuesta lo mismo que la otra, por lo tanto, y además encima para reforzar bastante menos. Y si nos vamos al ejemplo de utilizar 15 kilos en un momento determinado porque la obra tiene mayores exigencias y necesito más resistencia residual. 15 kilos de fibra de vidrio me darían 1,58. Sin embargo, 3 kilos de macrofibra sintética bar chip me dan 1,65. Siendo dos valores muy similares, la cantidad de fibra, 3 kilos contra 15, estamos hablando 5 veces más costoso poner fibra de vidrio para obtener un refuerzo similar o incluso menor que utilizando macrofibras sintéticas. Esta es la razón por la cual las fibras de vidrio largas ni siquiera nos molestamos en ofrecerlas. Fibras de acero son una solución, pero tienen sus problemas debido a la carbonatación. Con el tiempo quedan sueltas dentro del hormigón. Por lo tanto, su función de refuerzo en muy pocos años, empiezan a bailar dentro de cada una en el lugar donde está debido a la carbonatación del hormigón. Habíamos dicho antes que en el anejo 7 se define perfectamente qué es un refuerzo del tipo estructural y, lógicamente, para cada fibra hay una cantidad mínima de fibra que hay que poner para poder cumplir con esa norma. En el caso de las fibras de vidrio son 10 kilos mínimo. Los precios no se fijen mucho porque los precios son muy variables, pero bueno, nos puede dar una idea. En el caso de las fibras de acero hay que utilizar mínimo 20 kilos de fibras de acero. Vamos a estar en un rango de precio importante. Las macrofibras sintéticas habituales, normales, clásicas, 4 kilos. Y las macrofibras bar chip japonesas, igual que nuestras fibras de vidrio, nuestras fibras sintéticas también son japonesas. Con 2,5 kilos ya estamos cumpliendo con el requisito del anejo 7 y consiguiendo un refuerzo del tipo estructural. Como podemos ver, en precio, en coste, es la mejor opción. Pero hay más motivos para elegir nuestra fibra bar chip y es el acabado superficial. Normalmente, cuando utilizamos macrofibras sintéticas, estas fibras tienen efecto memoria, es decir, que cuando las doblamos se vuelven a levantar. Si no hacemos un buen estudio reológico y la superficie no la dejamos bien terminada, normalmente incluso pasando el helicóptero no queda bien terminada porque las fibras que se tumban se vuelven a levantar, nos toca pasar con un soplete a quemar fibras en miles de metros cuadrados. Es un auténtico infierno, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho gasto, totalmente absurdo. Si lo hacemos con macrofibras de acero, tenemos el peligro de poder tener estas fibras así tumbadas, tiradas en la superficie, con algunas puntas salientes, incluso dejando manchas, como se ve en esta imagen, no pudiendo evitar las fisuras, como podemos ver, tampoco, porque son muy escasas, porque estas fibras van abajo, que es donde hacen mejor trabajo, ¿no? Las macrofibras y dejando manchas de óxido. La macrofibra de acero requiere un tratamiento superficial normalmente, es un coste adicional. Bien, pues las macrofibras bar chip que distribuimos tienen la peculiaridad que cuando se doblan quedan totalmente dobladas a 90 grados y rectas, de tal manera que la superficie pulida, acabada, es esta, es decir, que no deja ningún rastro en la superficie. Y este es los motivos por los cuales las macrofibras bar chip nos parecen la mejor opción para un refuerzo del tipo estructural. Estas fibras se utilizan en obras ya de mayores exigencias, como puertos de contenedores, en este caso para reforzar las vías del tren. Esto es un ejemplo en Japón, con una dosificación muy alta, por cierto. Esto es una aplicación curiosa, son unas cúpulas que absorben la energía de las olas en Tailandia, que antes se hacían con fibras de acero, dejando un enorme manchas de óxido. Los ecologistas, imagínense cómo estaban con esto. Al cambiarlo a 3 kilos de bar chip,
se pudo reducir el espesor de 15 centímetros a 5, aguanta perfectamente, no tiene ningún problema de óxido. En todas las zonas de tipo costeras es mucho mejor utilizar fibras sintéticas que fibras de acero por razones obvias de oxidación. Esta es una obra más cercana a nosotros, donde se utilizó en Tarazona fibras sintéticas Barchip, que después del pulido, de pasar la máquina pulidora en la superficie, quedó totalmente libres de fibras, como se puede ver aquí, o aquí también es un almacén logístico en Asturias, donde mezclamos micro y macrofibras para tener un efecto de doble mallazo. Bien, ahora, por último, para terminar la presentación, vamos a ver el aditivo en polvo, que nos evita los cortes de retracción en las soleras o aumenta las distancias de los cortes de retracción. Y este aditivo se puede utilizar de dos maneras diferentes. Podemos utilizarlo con solo microfibras de vidrio para llevar las juntas cortadas de las primeras 24 horas a distancias de 15 por 15 metros para, bueno, pues si tenemos ahí pilares cada 7, 8, 10, 12 metros, 15 metros, por ejemplo, para que coincidan con los pilares. Y cuando utilizamos refuerzos del tipo estructural que nos permiten ir más allá de 15 por 15, en esos casos vamos a utilizar también este aditivo en polvo, que nos va a dar otras ventajas y las vamos a ver ahora. La retracción del hormigón, que es el motivo del cual es el problema del hormigón, la retracción, se produce en un 30% en las primeras horas y el 70% a largo plazo, que puede durar días, meses y años. Nuestro aditivo en polvo, a diferencia de otros aditivos que hay en el mercado, generalmente líquidos, no solo actúa en la primera fase de la retracción plástica hasta el 30%, sino que actúa también a largo plazo. Y eso sería la gran diferencia. Estamos siempre tratando de elegir productos diferenciadores en el mercado. Cada uno de nuestros productos son únicos. Cuando los prueben, si algún día hay suerte y coincidimos y lo prueban, lo van a ver. Son productos que tienen algo que no tienen los demás. ¿Cómo funciona el Fibratec CR? Por cierto, CR son las iniciales de compensador de retracción. Cuando el agua, debido al incremento de las temperaturas por las reacciones químicas del hormigón, empieza a evaporarse y a desaparecer, esa misma agua que hidrata las partículas del Fibratec CR, que empiezan a expandirse. Expandiéndose, rellenan los huecos que deja el agua. Esto es el método como funciona, contado muy sencillamente, generando cristales como los que vemos aquí en este dibujo. Es tan eficaz que una vez utilizado Fibratec CR, aunque induzcamos la fisura con un corte, esta fisura no se va a producir. ¿Por qué? Porque ya no hay retracción, porque hemos compensado la retracción debido a Fibratec CR. El Fibratec CR, como decíamos antes, para ir hasta 15 por 15 de cortes, de juntas, no necesita ningún tipo de refuerzo estructural, no necesita macrofibras, simplemente combinándolo con microfibras ya funciona. Vamos a imaginarnos por un momento la solera de la que hablábamos antes, en el ejemplo primero de una nave industrial con un espesor de 15 centímetros, dijimos de poner 2 kilos de fibra de vidrio para sustituir el mallazo superior calzado. Pues imaginemos en esa misma solera que tuviéramos los pilares a cada 9 metros de distancia. Pues nos iríamos en el espesor de la losa aquí abajo. Esta tabla está en los sacos del producto y también está en nuestro cálculo online. Clicando en un enlace se puede llegar a esta tabla. Pues iríamos aquí 15 centímetros, avanzaríamos hasta encontrar 10 por 10, porque no hay 9 por 9. Necesitamos 9, pero no lo hay en este espesor. El valor, por lo tanto, nos iríamos a 10. Subiríamos aquí arriba para encontrarnos que tenemos que combinar 1 kilo de microfibra de vidrio W12AM, de marca Fibratec, que como ya ponemos 2 kilos para sustituir el mallazo, no necesitaríamos poner este kilo adicional. Nos olvidaríamos de él, seguiríamos con nuestros 2 kilos que pusimos para sustituir el mallazo, pero sí que le añadiríamos 8 kilos de Fibratec CR, de este aditivo en polvo, es decir, menos de un saco.
por metro cúbico y podríamos hacer nuestros cortes a 9 por 9 metros haciendo coincidir con pilares. Bien, cuando las distancias son mayores de 15 metros, entonces nos vamos a este otro ejemplo. Imaginemos por un momento que lo normal sería en una nave industrial, imaginemos que tenemos 90 por 90 metros de nave, cortes cada 5 metros. En su lugar vamos a hacer los cortes cada 30 metros. Si nosotros hacemos 30 por 30, la cantidad de cortes que tenemos que hacer o juntas que tenemos que hacer, en este caso serían 360 metros lineales, que esto más o menos estas juntas coinciden con las juntas del trabajo diario, es decir, ni siquiera serían cortes, estaríamos hablando de las juntas de trabajo, es decir, que no habría un coste adicional de juntas. Nos evitaríamos 3.060 metros lineales de juntas. Todo este ahorro para pagar el Fibratec CR, o menos, hay que calcularlo, y conseguir pastillas mucho más grandes, lo cual significa gran ahorro en el sellado, cerrado y mantenimiento y roturas posteriores que ese usuario le harán parar la actividad industrial de la nave para tener que hacer reparaciones. Por lo tanto, es una cosa, en mi opinión, bastante ventajosa para todos los usuarios de las naves y un gran argumento de ventas para aquellos que van a ofrecer un trabajo, una solera a un cliente. Este tipo de grandes soleras, el problema que suelen tener es en sus juntas, cuando hay grandes pastillas, y un gran problema de alabeo, de curling. ¿Qué es cada cosa y cómo puede nuestro producto ayudar? Cuando hacemos una junta, estas juntas normalmente, si tenemos 30 por 30, la cantidad de retracción que se acumulan en los extremos puede hacer que esa junta nos abra a 1,5 centímetros, incluso 2 centímetros en unos meses. Al final, si aquí no tenemos una buena protección, lo que vamos a tener son roturas de este tipo. No nos va a dar tiempo a hablar ahora de ello, pero acabamos de incorporar en nuestro catálogo de productos las juntas HCJ, que se fabrican en Bélgica, que tienen la mejor transferencia de cargas del mundo y son con un dibujo sinusoidal para que no se produzcan los golpeteos al paso de las traspaletas, etcétera, etcétera. Pero imaginemos por un momento que no hemos puesto las juntas y esto se va abriendo y distanciando. Bien, si colocamos Fibratec CR, esta apertura de juntas va a ser un 80% menos en 3 años que comparado con cualquier otro aditivo, porque el nuestro es el que actúa a largo plazo y no todos lo hacen. Esto es la primera gran ventaja. La segunda, evita el curling, el alabeo. ¿Qué es el curling? El curling es que debido a la zona superior de la losa de 30 por 30 metros hay mucha más evaporación, mucha más retracción y esto hace que las puntas de esta solera, de esta losa, de esta pastilla se eleven unos milímetros y al cabo del tiempo, por la fatiga del material, al paso de camiones, traspaletas, etcétera, etcétera, esta esquina se acaba rompiendo y asentándose. Mucha gente piensa que se ha asentado el terreno y no tiene nada que ver porque en realidad lo que ha pasado es que aquí había curling y al final este material, el hormigón, ya no ha aguantado más y se ha roto en las esquinas. Bien, pues esto también se evita cuando utilizamos Fibratec CR, porque al compensar la retracción del hormigón, rellenar los huecos con los cristales que se expanden, tenemos una solera totalmente lisa en todas las esquinas. El Fibratec CR es compatible con cualquier tipo de curado, ya sea químico, ya sea con agua, regando, y además acorta los tiempos de llegar a la resistencia deseada entre 3 y 7 días. ¿Para qué es esta ventaja? Hombre, no es para que le digamos al cliente, oye, la semana que viene ya puedes meter cargas. No, no es para eso. Pero sí que es verdad que muy poca gente respeta los tiempos del curado, que idealmente son 28 días, 3-4 semanas, tapados con plásticos, sin levantarlos para que no se vaya el aire que está saturado de humedad allí, para que no permita que sigan saliendo
siga perdiéndose agua de la masa, etcétera, etcétera, ¿no? O con líquido de curado superficial, o mojando con frecuencia, etcétera. Lo ideal es eso. Pero ante una eventual prisa del cliente y que entre a trabajar en la solera antes de tiempo, pues nos da una ventaja de entre 3 y 7 días al utilizar nuestro producto. Es compatible con todos los tipos de refuerzo del tipo estructural o no estructural, funciona con cualquiera de ellos, siempre respetando lógicamente la lógica y las normas constructivas. Y vamos a ver algunas obras de referencia. Sobre todo están muy en Sudamérica, en Hispanoamérica, porque allí en esa zona se han dado cuenta mucho antes de la necesidad de evitar al máximo posible los cortes de retracción, porque hay mucha mercancía que se mueve en el continente americano de norte a sur, de sur a norte, y el hecho de paralizar la actividad es muy costoso, al final sale muy caro, por lo tanto llevan muchos años ya utilizando este tipo de producto allí en Sudamérica y por eso tenemos muchas más referencias de obra en la zona. Como podemos ver aquí vemos el operario y este corte de 30 por 30, pues la verdad es que es una maravilla. Esto es una referencia más próxima, estamos hablando de las bodegas Isios, y donde esto es una obra de Calatrava, tiene aquí la entrada principal, luego tiene 2 lagos que simulan 2 alas. En la zona más ancha tiene 16 metros, 15 o 16 metros de ancho. Querían que este hormigón de 10 centímetros de espesor, que habría que cortarlo normalmente cada 2,5 metros, 25 veces el espesor, pero por una cuestión de estética, pues lógicamente el cliente quería cortarlo a poner menos cortes, gracias a utilizar tanto macrofibra, microfibra como Fibratec CR, conseguimos hacer los cortes a mucha mayor distancia, como se ve ahí en la foto. Y luego está el día a día. El día a día es soleras pequeñas de 10x10, 15x15, 12x12, 13x13, 8x8, donde no hay que llevar mallazo, lo resolvemos con 1 o 2 kilos de fibra de vidrio micro y no llevamos tampoco la cortadora, echamos Fibratec CR y hacemos piezas como estas, mucho más rápido, mucho más sencillo, mucho más estético y en muchas ocasiones además más barato también. Por lo tanto, y ese sería el día a día. Y aquí el cuadro del horror, que aquí se junta todo, ¿no? Tenemos una mala junta, tenemos curling, tenemos las fibras de acero flotando por la superficie y todo esto se podría evitar utilizando nuestros productos. Y con esto ya damos fin a la presentación. También decirles que estamos en la base de datos de CIPE, pueden utilizarla fácilmente, encontrar ahí nuestros productos y, bueno, pues agradecer la atención que nos han prestado y vamos a pasar a la sección de preguntas. Vale, Manuel, muchas gracias. En principio, vamos a dejar si quieres un minuto, si quieres hablar de alguna otra cosa, para ver si alguien hace alguna pregunta, porque en principio no habría ninguna. Creo que con eso significa todo claro y meridiano, ¿no? Eso significa, Joaquín, que lo he explicado muy bien. En cualquier modo, nosotros contestamos a todas las preguntas que se nos haga vía email o vía telefónica también. Tenemos un departamento técnico que hace todos estos cálculos que hemos dicho, hace sugerencias y contesta a cualquier tipo de necesidad. El correo electrónico es técnico@fibratec.eu. Lo repito, es fácil. En lugar de decir departamento técnico, lo hemos resumido para ser sencillos ahí, también siempre pensando en el ahorro. técnico@fibratec.eu. Normalmente la persona que va a recibir y contestar los correos es Julieta Lori, nuestra arquitecta. Va a contestar a todas las necesidades, todas las preguntas que pueda haber y encantados de poder ayudar en todo lo que esté en nuestras manos. Vale, pues sí, pues esa es la pregunta, no sé si la has podido leer, de Alejandro Cebrián. No. Nos preguntaba esto. Sí, decía esto, justo estabas comentándolo tú, pensé que lo estabas leyendo y dice,
¿Me pueden facilitar dirección de correo del departamento técnico? O sea que... Técnico. Sí, esa es un poco la pregunta. Técnico Pues, arroba, Alejandro, es técnico arroba fibratec.e de Europa, U de Unión. Técnico arroba fibratec.eu. No obstante, Manuel, como también tenéis los correos electrónicos de la gente que nos ha visto, entiendo que les enviaréis alguna información para que ellos puedan tenerla. Sí. Por supuesto. Aparte de que enviaremos también un enlace para poder ver la presentación repetida, aparte de la que Infoedita proporciona muy amablemente para poder hacer un review. Nosotros también facilitamos un enlace para que puedan ver la presentación en otro momento más tranquilos. Vale. Manuel, José Ignacio Pineda nos pregunta, bueno, él dice, si me paso por las oficinas de Fuenlabrada, me atendéis, ¿no? Es para saber cómo dosificar la solera de un garaje unifamiliar. ¿Cuántas fibras echar? Gracias. Vale, pues justamente Fuenlabrada es un almacén logístico. Ahí no hay nadie que pueda atender. Yo lo que le recomiendo es que nos escriba al correo o nos llame al número de teléfono de nuestra oficina, que es el 91 599 1044, 91 599 1044, y entre las opciones que se dicen en la locución, elija las consultas técnicas y ahí se le contestará tranquilamente a esta respuesta. En Fuenlabrada solo tenemos el almacén logístico. Ahí no hay personal nuestro. De hecho, es un almacén externo, es decir, que es una empresa logística que prepara y envía las fibras a los clientes. Vale, pues bueno, José Ignacio, todas las gracias por la información. Gracias, José Ignacio, por tu pregunta. Y bueno, pues en principio, Manuel, no veo más preguntas. Como digo, creo que todo habrá quedado bastante claro y no obstante, como digo, pues a toda la gente que nos ha visto, si luego ya les pasáis algún tipo de información. Bueno, mira, Manuel, cuanto más digo que se va a terminar, no hay más preguntas, aparece otra pregunta, o sea que te la voy a leer. A ver. José Ramón Montero nos dice, ¿se puede utilizar, como has dicho, en algún momento para recrecidos en forjados reticulares para aumentar la capa de compresión en 2-3 centímetros? Se puede hacer siempre y cuando no tenga una función del tipo estructural. Las normas prohíben quitar hierro de lo que son forjados donde el hierro se ha calculado como parte de la estructura. Ese hierro no se puede quitar. Lo que sí que se puede hacer, por supuesto, en recrecidos es, en lugar de colocar más hierro poniendo un mallazo que no forma parte del cálculo estructural, que la estructura ya existe, pero vamos a hacerle ahora un recrecido. Pues ese recrecido necesita un mallazo de retracción. Pues en lugar de meterle ese peso del mallazo de retracción y que además no tiene ningún refuerzo, ninguna función estructural, mucho mejor poner fibras, por supuesto. Vale, pues yo creo que con eso José Ramón también quedará por contestado. Y bueno, pues como digo, en principio veo que no hay más preguntas. Manuel, ¿te parece que despidamos aquí entonces a toda la gente que nos ha visto? Claro, recordando que sí. Que yo decía al principio que durante 48 horas pueden volver a visionar esta información de Manuel, de Fibratec, de Manuel de Mirci, y no obstante también, pues obviamente entiendo que Fibratec, Manuel personalmente enviará la información vía correo electrónico a toda la gente que nos ha visto hoy. Manuel, ¿algo más que decir? ¿Algo más que añadir? Muchísimas gracias. Agradecer a todos su atención. Estamos encantados de ayudarles aquí a su servicio. Felices fiestas y, bueno, mucha suerte en el trabajo y mucha salud. Gracias. Muchas gracias, Manuel, y felices fiestas para ti. Adiós a todos. Gracias por vernos. Gracias.